Y también va por el tema de la sociedad y de quién toma la batuta y de los líderes y de los dirigentes. Yo veía la vez pasada cómo entre dirigentes también se tiran la contra, se tiran pique y terminamos teniendo a un grupo de políticos que se pelean y la gente regresa a ver a sus dirigentes, pero resulta que los dirigentes también se pelean cuando dicen, no, ese Leonidas Issa busca intereses privados, no, el otro no me cae bien. Entonces estamos recontra que fregados. Bueno, yo te diría que no hay ningún partido político ahora mismo en el Ecuador que no tenga una crisis interna incluida, creo. Esto significa que los partidos políticos en el Ecuador son, digamos, la mejor plasmación de la capacidad de autodestruirse uno en política, ¿no? En este sentido, Totalmente. y esto le pasa a todas las facciones ahora mismo en el Ecuador. En todas ellas existen facciones políticas, quiero decir, en notables divisiones, diferencias internas. Unos los explicitan más, otros son más orgánicos y lo explicitan menos. Pero lo que sí es cierto es que existe una crisis de la política en el Ecuador y existe una crisis de representación en el Ecuador. Digo una crisis de representación entendiendo en que los representados no se sienten representados por los representantes. Sí. Los representantes y voy a hacerte un último apunte al respecto. Dale. Existen estudios en el Ecuador de carácter académico, no las encuestas de ¿le cree usted al presidente o a quién votaría?, sino, digamos, investigaciones más de carácter profundo sociológico que indican que si en el Ecuador el voto no fuese obligatorio podríamos tener un asentismo electoral por encima del 60%. Dios santo, eso es grave. Es decir, que la gente no votaría, o sea, hay una cosa muy, muy fuerte allá. Y eso, como tú dices, Décimo, es la falta de conexión de los partidos. ¿Qué pasa con los partidos? ¿Cuál es tu criterio o tu visión de lo que pueda pasar en estas elecciones seccionales? ¿Qué crees que ocurra? ¿Y cuáles son los grupos que más o menos ahí medio están pataleando para sacar algo ahí? Yo creo que las elecciones seccionales tienen una lógica diferente a las presidenciales o a las legislativas, ¿no? En este sentido, se vota más por personas, es decir, hay una lógica de el líder político está como más cercano a las localidades, la gente los conoce más o menos los conoce mejor también los problemas que vive, ¿no? Localmente, que si le falta alcantarillado, que si hay un problema de saneamiento público, que, en fin, cosas de ese tipo. Entonces, en este sentido, yo creo que ahí, digamos, lo que vamos a tener es una fuerte dispersión del voto entre diferentes organizaciones políticas, muchas de ellas locales, otras nacionales. Va a haber una, digamos, o sea, un poder muy descentralizado en los territorios, pero me da la sensación que, dada la debilidad del gobierno, en el momento que se conformen los gobiernos locales, a partir de mayo del año que viene, cuando sean investidos, y se conforme la AME y se conforme el nuevo CONGOPE, etcétera, lo que vamos a tener es una fuerte tensión entre este poder territorial y el poder gubernamental. Es decir, como hay una debilidad muy fuerte en el gobierno nacional, los territorios van a exigirle al presidente de la República o al Ejecutivo, es decir, que demandas que tienen ahí, es decir, presupuestos, obras, cosas, etcétera, y esto va a tensar posiblemente más la política nacional, más de lo que existe ahora mismo entre la Asamblea y el Ejecutivo. También tendremos un tercer actor que son los gobiernos seccionales o los GATS, ¿no? Y eso viene porque definitivamente no vemos a un presidente con su partido político que busque fortalecer, ¿no? Que busque pelear. Por ahí vemos al presidente haciéndole campaña a personas o a figuras, pero que dentro del grupo, creo, no está consolidado. Entonces, sí, asumo que están pensando en esa perspectiva, en ese panorama, porque va a haber gobiernos seccionales que no van a estar aliados al gobierno del presidente Lazo y esto va a generar conflictos. Décimo, con tumbo y tumbo, ¿Lazo termina su periodo? Bueno, podría terminarlo, ¿no? Porque hay presidentes que han terminado su periodo con un nivel de popularidad bajísimo, ¿no? Ajá. Y yo creo que, dada la coyuntura existente en la Asamblea, podría terminarlo. Yo creo que el año 2023 va a ser un año tremendamente conflictivo, socialmente hablando, políticamente hablando. Va a haber mucha tensión política. Va a depender de cómo ésta se desarrolle, es decir, que existan más o menos posibilidades de que el gobierno termine antes. Yo creo que existe un alto factor de posibilidades de que el gobierno decida ejecutar la muerte cruzada en el Ok. 2023.
y voy a decirlo así de claro, el gobierno decida, porque si el gobierno se ve amenazado por la Asamblea Nacional o por algún otro sector, yo creo que va a ser el gobierno el que decida ejecutar la muerte, o sea, disolver la Asamblea Ujú. Nacional, ejecutar la muerte cruzada. Ahora, yo creo que ese fenómeno va a depender de cómo se den las salidas a la tensión existente que va a haber en 2023, que yo creo que va a ser fuerte y que me parece que esto es lo que hace que exista un factor alto de riesgo de que el gobierno termine su gestión. Y también te diría que me da la sensación de que los sectores conservadores de este país están buscando otras opciones diferentes que encabecen su posición política. No creo que el presidente Lasso vaya a ser la opción a futuro, No digamos, creo. del sino que más bien buscarán alguna alternativa en alguna nueva figura existente en la cartografía política nacional o la generarán en este impasse de tiempo. Así es, definitivamente. Décimo Machado, sociólogo y periodista, muchísimas gracias, amigo, por acompañarnos. Tus palabras para despedirnos. ¿No? Pues a saludaros y bueno, bueno, pedirle al gobierno que tenga mayor responsabilidad en la gestión de lo público, porque este país lo necesita, y sobre todo ahora que estamos a las puertas de una crisis global. O sea, todos los analistas internacionales vaticinan una nueva recesión global. Digamos, posiblemente a finales de este año o en el transcurso del que viene. Esto no se debate ya ni en Wall Street, ni en la JP Morgan, ni en Goldman Sachs, ni en todos estos espacios que son centros de investigación económica, y por lo tanto el país debe estar preparado y articular políticas anticíclicas para defender la economía nacional, cosa que yo no veo que se esté discutiendo en el Ecuador, la verdad sea dicha, Nelson. Que así sea. Décimo. Chau, chau. Muchas gracias. Entonces, Muy bien, ahí estuvo.